Hola Cáncer, bienvenido a Lely Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a hacer este especial amor y pues nada, muchísimas gracias porque de antemano ya sabes que viéndonos y suscribiéndote apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Vamos a comenzar con esta primera parte, que es tu parte energética. Vamos a ver cómo está. Luego veremos mensaje para los solteros y para los que tienen a una persona especial en su corazón. Bueno, en cuanto al término energético, mira que esta carta nos está diciendo que es el momento de hacerte cargo y afrontar las situaciones que están pasando en tu vida. Parece ser que si algo está deteniendo el proceso para que tú puedas avanzar hacia algo mejor en tu camino, algo mejor en tu vida sentimental y en todas y cada una de las áreas de tu vida, es precisamente que no le quieres dar como la cara o afrontar una situación. Puede ser un cierre, puede ser una situación donde tengas que darte tu lugar, hacer valer tus derechos, hacerte respetar. Situaciones a las cuales debes afrontar sin miedo y sin temor. Aquí hay un mensaje bien importante, bien bonito, y es que tus guías te dicen, no pienses que lo que sigue, lo que viene, será algo que te hará daño. No, para nada. Si te estamos sacando de ciertas circunstancias, si te estamos sacando de cierta situación, es porque te queremos llevar a un lugar mejor, con personas mejores, o si estás en pareja, te quieren llevar a otro nivel de la relación, otro nivel de amor. Hazte cargo, sí, también hazte cargo de las emociones que has estado reprimiendo, Cáncer. Hazte cargo de ti mismo, de todo lo que hay en tu corazón. Entonces, a nivel energético vamos a hacer el siguiente ejercicio espiritual hoy y vas a escribir en los comentarios esto. Camino con determinación, ¿sí? Porque esa es la forma en la que tienes que actuar en este momento de tu vida. Caminar con determinación. Bueno. Vamos a ver ahora con nuestro tarot. Recuerda que esta lectura es general. Toma lo que vaya contigo, el resto solamente suéltalo. Y si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario y en la descripción hay un contacto. Mensaje para Cáncer soltero. ¿Cuál es la situación actual sentimental? Entonces mira que abrimos la lectura con este 10 de espadas y es una carta que nos habla de cómo has estado dando círculos en situaciones conflictuantes en temas sentimentales. Parece ser que tus relaciones una a una han sido fracasos, ¿no? Es como si te sintieras dando vueltas una y otra vez a la misma historia, pero con diferente rostro. Esto, digamos, nos está hablando de que hay un patrón de conducta o hay un patrón energético que tenemos que resolver y cortar para poder hacer que te vaya mejor en el amor. Ya entonces entendemos por qué los maestros ascendidos en su oráculo te dicen que hay algo que debes afrontar. Puede ser que tenga tu niño o tu niña interior una herida de rechazo o de abandono y por eso tienes a veces relaciones basadas mucho en el apego emocional o gente con la cual revives ese tipo de heridas. Esto me resuena mucho con tu niño interior y con eso que tienes digamos pendiente de resolver. Entonces yo te digo, Cáncer, mientras tú no trabajes esto, mientras tú no rompas ese patrón, es muy probable que tus siguientes relaciones, si no actúas, sean
otro más de las anteriores que has tenido, ¿sí? Pero yo tengo la certeza de que tú vas a hacer un buen proceso. Dice heridas de rechazo y heridas de abandono, heridas de tu niño interior que debes sanar, porque probablemente tú estés preguntándote por qué no puedo tener una relación estable, una relación bonita, qué es lo que hay de malo en mí, qué es lo que estoy fallando y qué es lo que tengo que trabajar. Veamos qué más nos quieren decir aquí. Te invito a suscribirte de una vez. Mira, si tú logras hacer esto, haz este trabajo al menos durante 6 semanas, es muy probable que tú comiences a ver un avance, ¿sí? En el mes y medio que sigue después de que tú escuches esta lectura. Es probable que conozcas a una persona de signos de fuego, bien sea un Aries, un Leo o un Sagitario. Y fíjate que cuando tú logres sanar esto y llegue esta persona, vas a sentir un clic diferente, porque va a ser un clic que va a ser desde el amor y desde la sanación y no una relación desde la necesidad y unas expectativas altísimas. ¿Sí? O sea, es bueno tener expectativas. Lo malo es que esas expectativas sean que la persona nos supla cosas que deberíamos nosotros tener ya llenas por nosotros mismos, como amor, atención, cosas que probablemente si no se dieron a ese niño o niña en tu pasado, pues ahora las busques en una pareja. Entonces te están mandando a hacer un trabajo espiritual bien bonito para la llegada de este fuego que llega como a colocarle un poco de calor y dinamismo a tu vida. Entonces eso me gusta mucho para ti. Esto es lo que debes trabajar y esto es lo que llega si tú puedes y si tú te comprometes a trabajar. Vamos a ver ahora mensaje para todos los nacidos bajo el signo de Cáncer, o que Cáncer es su signo lunar, solar en Venus o ascendente, y tienen a una persona especial en su corazón. Bueno, ¿qué siente esta persona por ti? Bueno, fíjate que la percepción que esa persona tiene acerca de la relación de ustedes dos es que probablemente esté como en una especie de estancamiento, ¿sí? Esta carta del 4 de copas nos habla de que a veces las relaciones tienen estos periodos Cáncer. Entonces hay algo que aquí está matando o algo que se podría evitar, ¿sí? Porque las cartas también nos hablan de cosas que podemos evitar, y en este caso el caer en el fin de una relación debido a la monotonía, ¿sí? Entonces tómalo como una advertencia, o si tú notas distante y rara a esta persona, créeme que se debe a que esta persona percibe que todo se ha vuelto como insípido, como que le falta esa chispa, ese sabor, ese color, ese fuego a la relación. Entonces, bien importante, porque esto es lo que está pasando o lo que podría estar pasando en tu línea de tiempo. ¿Qué piensa esta persona de ti? Mira que esta persona tiene un buen concepto acerca de ti. Piensa que tú eres alguien maduro, una persona madura. Piensa que eres alguien que es capaz de lograr todas y cada uno de los sueños y las metas que te propones. Y eso es algo que le engancha mucho a ti. Pero sí hay como ese sinsabor de que la relación ha caído en una especie de como de, ¿qué te digo yo? Como de monotonía y de rutina. Entonces, yo pienso que debes de tomarte en serio esto que te están diciendo acá y que debes tener una conversación alrededor del tema. Yo no siento que aquí haya como tal una infidelidad por parte de esa persona, pero pienso que
los sentimientos se pueden rescatar si ambos se comprometen a reavivar la llama de la pasión, ¿sí? ¿Qué se aproxima para esta relación? La victoria, el triunfo y el éxito que marca este 9 de copas. Mira que esto nos habla acerca de cómo se logra superar esta etapa difícil. Me encanta porque nos confirma que definitivamente aquí no hay ningún rollo de infidelidad o algo así por el estilo, sino que nos habla también esta carta de cómo el amor con el tiempo va madurando. Entonces es probable que estén saliendo como pareja ya de esa etapa de enamoramiento y de boom inicial y estés pasando al verdadero amor, al amor puro. Y ese amor, si logran superar esta etapa, los llevará a este triunfo, a esta victoria. Esto representa esa metamorfosis, ese cambio. Entonces nos vamos a sacar las películas de la cabeza, vamos a hablar con nuestra pareja y vamos a permitir que este amor madure y se transforme, ¿sí? Porque te mereces lo mejor y tu pareja también. Veamos con qué carta quiere cerrar el oráculo. Al finalizar hacemos una pequeña limpieza energética pero muy poderosa, escúchala. Vete suscribiendo, síguenos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y te dicen, querido, la confianza llega con el tiempo y con la práctica. Bueno, ya iniciamos tu limpieza. Bendigo enormemente tu camino, bendigo enormemente todos y cada uno de los días que nos quedan durante este mes. Bendigo tu procedencia, tu trabajo, tu familia, tu salud, el dinero, todos y cada uno de los sueños que tú tengas, que pongas en manos del universo, decreto que se hacen realidad. También pido una protección especial para la persona que se encuentra leyendo o escuchando este video. Pido que su familia, sus seres amados, estén siempre protegidos y sean guiados por una cobertura especial. Pido también que todos los sueños, las metas y los anhelos de su corazón se cumplan hoy y siempre. Decretamos una lluvia de bendiciones y de prosperidad. Escribe amén si así lo crees y comparte este video, suscríbete.